Se frotan las manos nuestros oyentes más apasionados a las series porque saben que esta sintonía es tiempo de hablar de recomendaciones de series con nuestro experto en las mañanas de Radio Betis. Cristóbal Terrer, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenos días. Bueno, el último programa del año, eso sí, el último programa del año con más recomendaciones y con más cuestiones, por lo que ya les invito a todos los oyentes a que manden sus cuestiones, sus dudas, sus preguntas a Cristóbal, pero antes, como sueles hacer, cuéntanos, ¿de qué serie vamos a hablar en el día de hoy? Bueno, pues vamos a centrarnos en otra serie de Netflix, porque bueno, últimamente no para de sacar muy buenas series y prácticamente ahora todo el mundo en España está enganchadísimo a Netflix, así que vamos a hablar de Dark, una serie de la que todo el mundo está hablando. Pues todo tuyo, cuéntanos. Bueno, pues para el que no lo sepa, Dark es la primera serie alemana que produce Netflix. Ya sabéis que Netflix, cuando va o desembarca en los países europeos o países de todo el mundo, pues también le gusta producir series propias y inmiscuir también pues actores de cada país, a productores y tal. Entonces, bueno, por ejemplo, en España tenemos Las chicas del cable, que es un poco pues lo que nos gusta aquí en España, ¿no? Los dramedias estos de época, tipo el Belgrano Hotel, Acacias y todo esto. Pero bueno, en otros países sí que ha creado grandes series, como por ejemplo en Brasil está la serie 3%, que está muy bien, en Italia ha creado Suburra, en Francia Marsella. Y bueno, pues le tocaba el turno a Alemania y se han decantado por la serie Dark, una serie muy dramática, muy oscura y con toque de ciencia ficción. 10 episodios de 50 minutos que están ya obviamente todos disponibles en Netflix y que la verdad que están teniendo unas grandísimas críticas y el público está también muy metido con la serie. No se habla de otra cosa ahora prácticamente, sobre todo en España, que es cuando llegó hace poquito, el 1 de diciembre. Y avalada por ejemplo, portales como Rotten Tomatoes, que ya sabéis que dan notas que normalmente son muy fiables y en este caso, por ejemplo, Dark tiene un 84%, lo cual está muy bien. Ya se pueden ver los 10 episodios. No sé si está hecha para una temporada o hay intenciones de más. Debería haber intenciones de más porque la trama no queda cerrada y vamos, viendo el gran éxito de crítica y público, no me extrañaría que el anuncio de la renovación fuera inminente. O sea que sí, yo creo que vamos a tener serie para rato porque ya te digo que, hombre, sí que tiene un final y tal, pero que siempre está muchísimas más temporadas. ¿De qué trata? ¿De qué trata Dark? Bueno, vamos a contar un poco de lo que trata. Sí que es cierto que mucha gente ha empezado a compararla con Stranger Things o incluso con Twin Peaks, he leído, que lo cual es totalmente incomprensible. Pero bueno, sí que, o sea, con Stranger Things sí que hay que aclarar antes de nada que, vamos, se parece lo que un huevo a una castaña, es decir, no se parecen en nada. Sí que tienen pequeños toques de ciencia ficción, ambas, eso sí lo tienen en común, y que, bueno, hay pequeños guiños en la serie Dark a los 80, pero de ahí que sea un tributo como es Stranger Things, que ya sabéis que es un tributo completo a las grandes producciones de blockbusters de los 80, pues vamos, nada que ver, ni los niños, ni ese toque un poco más de humor que a veces tiene Stranger Things, o sea, nada que ver. Sí, hay que decir que estamos ante una serie pues europea, obviamente alemana, entonces tiene un marcado estilo europeo, con ese ritmo pausado, esos ritmos lentos, las atmósferas muy densas, ¿no? Que vamos a ver también como en cualquier serie británica o las series nórdicas, y actuaciones muy bien trabajadas, la verdad. A mí, más que a lo mejor Stranger Things, me recuerda más a la serie francesa de Canal Plus, Les Revenants, ¿vale? Que es una serie imprescindible para el que no lo haya visto. Lo malo que no está en Netflix, entonces, claro, no está teniendo o no ha tenido tanta difusión. Llevamos 2 temporadas de esta serie y bueno, son muy parecidas. Esta sí que le encuentra muchas similitudes. Las dos transcurren en un pequeño pueblo, hay toques de ciencia ficción, son muy dramáticas, muy oscuras. Así que el que no lo haya visto, aprovecho para recomendarle a Revenant. Pero bueno, siguiendo por lo que me preguntabas, de qué va al fin y al cabo, pues bueno, la historia se centra en un pequeño pueblo de Alemania, se llama Winden, en el que de repente desaparecen 2 niños. Es el típico pueblo tranquilo en el que parece que no pasa nada y claro, la desaparición de los 2 niños pues altera muchísimo la calma. Sobre todo la historia se centra en 4 familias afectadas y vamos a ver un poco y a ir descubriendo poco a poco, episodio tras episodio, pues los dramas que van arrastrando estas familias desde hace varias generaciones y muchísimos secretos, ¿vale? En este pueblo de Winden, pues como se suele decir, nada es lo que parece. Y bueno, en los primeros episodios se empieza a ver un elemento de ciencia ficción que juega un poco o plantea un poco algunas paradojas de espacio y tiempo, y hay unas cuevas misteriosas, una central nuclear
y eso es lo que nos va a servir un poco de excusa para ir siguiendo la serie y sobre todo para engancharnos, y lo que va a hacer saltar por los aires todos estos dramas familiares que están escondidos. ¿Cuál crees tú que es la clave de esta serie para que esté teniendo tanto éxito? Hombre, yo creo que siempre este tipo de series que están muy bien hechas, muy bien trabajadas, los personajes perfectamente bien construidos, pero obviamente yo creo que el tirón, el gancho es el elemento de ciencia ficción, que al fin y al cabo es lo que hace que en prácticamente todos los episodios siempre haya ese final inesperado, ese cliffhanger que dicen los americanos, Uh-huh. que es lo que realmente se mantiene pegado a la butaca y también, bueno, a la butaca del salón en este caso, y esos elementos que es lo que la gente realmente le gusta, ¿no? Esas atmósferas, esos bosques, siempre hay una presencia de un bosque y unas cuevas misteriosas, ese saber o intentar averiguar por qué han desaparecido los niños o quién los ha raptado, ¿no? Uh-huh. Eso yo creo que es lo que más engancha. Y bueno, también está muy bien, la verdad, que estas paradojas espaciotemporales que ya empiezan a verse los primeros episodios, pues son un poco la excusa o lo que ayuda a la serie para que transcurra en 3 épocas distintas, que es un poco por lo que se le comparaba con Stranger Things. La época actual está en 2019, luego hay otra época que transcurre a través de flashback en el 86, y otra que transcurre en los años 50. Uh-huh. Entonces, esto que es un punto a favor de la serie también puede ser un poco caótico porque algunos de los personajes aparecen en estas 3 épocas, entonces un mismo personaje es interpretado por 2 o 3 actores en distintas épocas y bueno, eso puede llevar un poco a confusión, la verdad, porque son bastantes personajes y además tienes que multiplicarlo por 3 y todos con nombres alemanes y tal, así que eso puede ser un pequeño punto en contra. Yo recomiendo que se vea a veces incluso con libreta y papel a mano Sí. para apuntarte todos los nombres, porque luego es difícil reconocer a cada personaje en una época distinta. Hablando de personajes, ¿qué tal el reparto? Bueno, el reparto genial, no me hagas decir los nombres de los actores en alemán porque la verdad que son actores, bueno, pues eso, alemanes, está tirado de actores de la tierra, que aquí en el resto de Europa no son muy conocidos, la verdad. Pero bueno, el reparto, como te digo, muy complejo, muchos personajes que además se repiten en varias épocas, pero los personajes lo bordan. Es decir, hay personajes realmente como el chico protagonista, un policía que es bastante violento, para el que el fin siempre justifica los medios. Hay personajes en la que la verdad que están muy muy bien. No queremos desvelar mucho porque hay personajes que van surgiendo y que son fantásticos y que la gente se echa las manos a la cabeza, pero bueno, no dejan de ser personas o personajes normales con lo que el espectador empatiza rápidamente, personajes un poco perdidos, sin esperanza y con grandes traumas y fantasmas que van arrastrando desde generaciones, desde la generación de sus padres y tal, pero bueno, sí que es cierto que la historia se presta a que sea una historia de segundas oportunidades y de ver cómo estos personajes reaccionan ante situaciones límites que precisamente el componente de ciencia ficción los empuja a una situación límite que tenemos que ver cómo van a salir de ella. Uh-huh. O sea, yo creo que eso es lo que realmente engancha. Oye, Cristóbal, ¿se hacen buenas series en Alemania o esto es esta Dark es una acepción? Yo la verdad que es de las primeras, bueno, es de las primeras series alemanas que veo. Sí que hay otra que también está centrada un poco en los tiempos de no sé si es Primera o Segunda Guerra Mundial, que también está muy bien, que podemos ver en Movistar Plus. No recuerdo ahora el nombre, que creo que es 73 o 78 o algo así, está muy bien, pero la verdad que el resto de series yo no he visto, pero sí que es cierto que yo soy un amante de series europeas, obviamente de Reino Unido. También en Francia se hacen muy buenas series y en los países nórdicos, Dinamarca y Suecia, que yo creo que son eso te iba a preguntar, los aparte de las estadounidenses también, por supuesto, en Europa, ¿con qué país o qué país destacarías tú como gran creador de grandes series? Yo, desde luego, bueno, si no tenemos en cuenta Reino Unido, que prácticamente es Estados Unidos, que cuentan con grandes estrellas de Hollywood y tal, yo me fijaría mucho en las series del tándem Dinamarca-Suecia, que prácticamente podemos englobar dentro de la misma zona, del mismo país. Tenemos series como, por ejemplo, Forbrydelsen, que es la serie que inspiró a la serie de Killing posteriormente. Tenemos The Bond, que es la serie que inspiró a The Bridge, a la serie que también se hizo en Estados Unidos. Bueno, un montón de series que la verdad que están muy bien y sobre todo al que le guste el género de cine negro o de novela negra, esas series policíacas en las que tenemos que saber quién es el asesino y tal, esas están, la verdad que lo hacen muy muy bien. Uh-huh.
Hay un oyente que nos da los buenos días desde Bilbao. Dice, yo he visto la temporada completa de Dark y me gustó mucho. Yo la recomiendo también totalmente. Parece que podría haber una nueva temporada. ¿Podría confirmármelo, Cristóbal, por favor? Bueno, ya se lo he preguntado yo a Cristóbal y me decías que casi con total seguridad, ¿no? Casi todo. Yo, por lo que he investigado, y a mí Netflix, que normalmente me suelen mandar también notas de prensa y tal, de momento no es que haya ninguna confirmación oficial, pero vamos, yo espero que en esta semana o quizá ya para empezar 2018 lo digan oficialmente. Uh-huh. ¿Tienes algo más por ahí de Dark o pasamos a otro tema? Bueno, de Dark, nada, recomendarla muchísimo y poco más, la verdad, que es una buena serie para ver a oscuras, ahora con el frío y la manta, que se ve muy fácil. Yo me la he tirado prácticamente en un fin de semana y es esa serie que te engancha y que no puedes dejar de ver, o sea que la recomiendo mucho. Bueno, pues Dark, serie alemana, muy recomendada tanto por Cristóbal como por muchas personas amantes de la serie. Fíjese, este oyente que dice que también la recomienda, por lo que ahora que estamos como siempre decimos, en el momento de leer, de ver películas, de ver series, tienen ustedes la oportunidad de engancharse a Dark. ¿Qué más, Cristóbal, tienes por ahí? Bueno, pues alguna nota breve de otras series, pero bueno, antes déjame, que se me ha olvidado decir que recomiendo ver Dark en versión alemán, en versión original, es decir, en alemán, subtitulado al castellano, porque claro, yo empecé a verla en español, no me gustaron mucho los doblajes y yo creo que te pierdes parte de esa ambientación y de esa interpretación de los actores, o sea que aunque quede un poco raro, un poco friki, yo recomiendo verla en versión original. Hombre, y además que no me quiero imaginar yo, si dices que el reparto, que los actores son muy buenos, un alemán enfadado en la serie o en un momento, bueno, eso tiene que ser... Desde luego que te tienen que enganchar, desde el primer momento y mira, pues además ya hacen ustedes oído para el alemán, que no es muy fácil. Yo he aprendido ya alguna palabrilla suelta y oye, siempre viene bien por si viajamos o lo que sea. Qué bueno, pues ya saben, recomendada también en versión, se ponen ustedes los subtítulos porque por supuesto claro, si no hay manera, pero siempre lo dices tú, ¿verdad, Cristóbal? Que es mejor disfrutar de las versiones originales, después ponerte el subtítulo, pero se viven mejor tanto las películas como las series de esa manera. Exactamente, te ambienta mucho más y ya esta es una serie que te tienes que ambientar también en casa, como te digo, la luz apagada, con tu buen bol de palomitas y en versión original. Y bueno, y hablando de otras series, pues por ejemplo, decir que Walking Dead sigue de actualidad desde que terminó la temporada 8A, volveremos a verla el 23 de febrero, la 8B, pero bueno, mientras tanto hay un revuelo total por lo que pasó en el último episodio, sobre todo en la última escena. Incluso ya se están recogiendo firmas para pedir el despido de algún dirigente de la serie o algún crossover, lo cual ya me parece un poco disparatado, pero bueno, también es actualidad de Walking Dead porque el personaje de Morgan de la serie de Walking Dead ya ha sido anunciado como fichaje oficial del spin-off de Walking Dead, es decir, Fear the Walking Dead, lo cual confirma que Morgan, este personaje que lleva siempre el palo y que es amigo de Rick, pues va a ser un poco el que protagonice ese crossover, ese cruce o esa mezcla entre Fear the Walking Dead y The Walking Dead. Lo veremos el año que viene. También decir que, bueno, dentro de poquito, dentro de 9 días, el 29 de diciembre, se estrena la 4ª temporada de Black Mirror, que es otra serie ahora que todo el mundo está enganchadísimo a Netflix, que van a poder disfrutar. 6 nuevos episodios del genial Charlie Brooker. Estamos hablando de una serie británica, es decir, seguimos con ficción europea. Y bueno, Black Mirror, que ya están disponibles todos los trailers de los 6 episodios y que promete dar mucha caña. Y para ir terminando, bueno, que se confirma la 3ª temporada de True Detective, que creo que ya lo hemos comentado en algún programa. También se confirma el fichaje del que va a ser su protagonista principal, que es el actor que ganó el Oscar el año pasado por la serie Moonlight, y el que hemos visto, por ejemplo, en House of Cards, interpretando a ese asesor Remy Denton. Y bueno, que va a haber tercera temporada y que además David Mills, de la serie Deadwood, va a ser uno de los desarrolladores de la serie, lo cual nos deja bastante tranquilos porque seguro que entonces estamos ante un producto de calidad y que se supera un poco el bajoncillo ese que tuvo la 2ª temporada. Y por último, otra serie de Netflix que a mí me encantó, de OA, el OA, por fin se confirma que va a haber 2ª temporada también y que ya van a empezar a rodarla a finales de este mes de diciembre, principios de enero se va a empezar el rodaje, o
sea que es posible que a lo mejor a finales de 2018 tengamos la esperadísima segunda temporada. Empezamos con el consultorio. Me gusta el mensaje de este oyente porque dice: tengo un amigo que no para de hablarme de Vikings, está todo el día viéndola y súper enganchado, y al final me están entrando a mis ganas de verla. ¿Me puede hablar, Cristóbal, de ella? Vikings, también muy conocida. Sí, Vikingos, además yo creo que está en Netflix, obviamente no todas las temporadas, pero sí las antiguas. Ahora estamos viendo la nueva temporada, la quinta. Vikingos es una serie imprescindible, sobre todo las 3 primeras temporadas son una auténtica joya. Yo creo que en la cuarta la serie empieza a alargarse demasiado, las temporadas se convierten en temporadas de 20 episodios, lo cual es muchísimo y nada habitual hoy en día. Y yo creo que pierde un poco el norte de la serie, aunque hasta ahora siguen siendo súper interesantes. Hay un montón de luchas, batallas, muertes de personajes, está genial. Lo que pasa es que yo creo que sí que se está perdiendo un poco el hilo y se está alargando demasiado, aunque es cierto que el creador dice que bueno, que tiene para contar saga vikinga para un montón de temporadas y que no nos encariñemos con ningún personaje, porque lo que pretende es contar una historia muy muy larga y no solamente la de unos personajes. Pero bueno, sí, una serie muy 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 recomendable. Y es curioso porque estoy leyendo, Cristóbal, que es coproducida entre Canadá e Irlanda. Sí, nada más y nada menos. Sí, sobre todo por Canadá, porque bueno, la mayoría del rodaje se traslada allí y bueno, la verdad que también en Irlanda, para recrear esos lugares maravillosos de los países nórdicos de la era de los vikingos. Uh-huh. Hay otro oyente que te felicita las fiestas, y que te agradece todos los martes toda tu sabiduría con las series. Y yo te quiero hacer mi propia pregunta, Cristóbal. Estamos en el último programa del año y a grandes rasgos nos espera un año 2018. ¿De qué manera? A nivel de series, ¿qué grandes producciones, qué grandes series vamos a tener en el 2018? Porque ya nos contaste la semana pasada que grandes series como por ejemplo Juego de Tronos no la vamos a tener hasta 2019, Stranger Things también hasta 2019, exacto. Pero 2018 también me imagino que tendrá grandes estrenos y también nuevas temporadas de grandes series. Sí, bueno, vuelven un montón de series. Yo, a la primera que se me viene a la cabeza, por ejemplo, es una que tengo muchísimas ganas de ver, que es Altered Carbon, que es la nueva, precisamente, serie de Netflix, que va a contar con Joel Kinnaman, el holder de la serie de Killing, que yo creo que es una serie que va a ser brutal, con toques futuristas tipo Blade Runner. Uh-huh. Es una serie que tengo muchísimas ganas de ver. Y, bueno, por ejemplo, en HBO España también se va a estrenar la serie Patria, adaptación de uno de los libros más famosos del último 2017, de la novela de Fernando Aramburu, La Patria, que yo creo que va a estar muy bien. Va a ser una de las primeras series producidas por HBO en España, o sea que genial. Muchísimas más. A ver, por ejemplo, Lot 49 de AMC, que va a contar con Paul Giamatti. Yo creo que es una serie también que de hecho le tengo echado el ojo. Yo creo que va a estar también muy bien, sobre una especie de logia secreta y tal, que yo creo que va a ser genial. Muchísimos superhéroes, como siempre, que está la parrilla llena de superhéroes. Y bueno, sobre todo para empezar el año, yo creo que Altered Carbon y Maniac, que precisamente es otra serie de Netflix con Emma Stone, también van a ser las grandes esperanzas. Y bueno, sobre todo el regreso también de Westworld, que es, después de Juego de Tronos, la gran apuesta de HBO. Y todas y cada una de ellas pues las analizaremos aquí en las mañanas de Radio Betis con el propio Cristóbal. Te he preguntado por lo que se nos avecina el 2018 y te quiero preguntar con qué te quedas, el momento estrella del 2017. ¿Qué serie te ha sorprendido más? ¿Qué episodio? ¿Qué temporada? ¿Con qué te quedas? Un punto, sé que es complicado porque son muchas series durante 365 días, son muchos momentos de los que hemos hablado aquí en las mañanas de Radio Betis, pero ¿qué crees tú que ha sido lo que más ha sorprendido con respecto a las series en este 2017? Bueno, yo creo que lo más espectacular ha sido la reciente, que se estrenó hace poquito, la 7ª temporada de Juego de Tronos, que se estrenó en verano. A mí no me gusta que se estrene en verano, pero bueno, que ha sido espectacular. Prometieron que cada episodio iba a ser como una pequeña mini película en la que iba a pasar de todo, y realmente cumplió las expectativas. Los 2 últimos episodios de la temporada son brutales y yo creo que han sido de los episodios más comentados en la historia de la televisión. Recientemente, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho la serie de Netflix, que la verdad que este año se ha puesto las botas con series como Godless, de la que hablamos hace poquito, ese western que se acaba de estrenar.
También Ozark, la verdad que es una serie que está muy muy bien, que pasa un tanto desapercibida este verano, pero que es una serie de gran calidad. Pero yo, por ejemplo, me quedaría con el final de dos series que han sido mis favoritas durante mucho tiempo, que es de Halt and Catch Fire, la serie que está ambientada en la guerra por la carrera informática en los años de los años 60, 70, 80, que ha terminado con su cuarta temporada, que a mí me ha encantado. Es una serie que muy poca gente ha visto, que pasa desapercibida, que nunca está entre las grandes candidatas a llevarse premios, pero que es una serie muy chula y que tiene un final muy muy emotivo que a mí me gustó mucho. Y sobre todo, bueno, la serie de HBO de Leftovers, que también se ha despedido hace poquito con su tercera temporada, que para mí posiblemente sea una de las mejores series de los últimos 5 o 6 años. Bueno, pues eso que te he dicho solo una, ¿eh? Juego de Tronos tenía que estar presente. No me puedo quedar con una. Tenía que estar presente, por supuesto. Sí. Como siempre hago, Cristóbal, recuerda, para todos aquellos que, aparte de escucharte por la radio, quieren saber más de series, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, pues pueden escuchar, por supuesto, todos los programas de radio que tenemos en nuestro podcast de iVoox, buscando simplemente Seriemaniac, y luego, pues, obviamente, en nuestro blog, en nuestra página web, seriemaniac.com, donde vamos poniendo todos los días noticias, tráiler y sobre todo reflexiones profundas sobre las series que más nos gustan. Por último, quiero leer los mensajes, que no me quiero quedar luego ninguno. Tino Rocha, que nos dice: lo bueno de Vikingos es que es histórica y te hace conocer más cómo vivían y que no eran tan bárbaros, nos dice Tino Rocha. Sí, bueno, al fin y al cabo está inspirada, o bueno, es creada por el canal Historia, o sea que eso te da buena cuenta de lo bien producida que estará. Cristóbal, un saludo a Tino Rocha, que con a veces intercambio emails con él y es muy muy buena gente. Sí, además muy fan de las mañanas de Radio Betis y sobre todo también de este espacio que tenemos aquí en el que hablamos de las series con Cristóbal, que nos ha traído un año apasionante y lo que nos espera, en 2018 ya han escuchado un año también en el que no tenemos Juego de Tronos, pero tranquilos que va a haber mucho de lo que hablar, por lo que felices fiestas, Cristóbal, muchísimas gracias y nos escuchamos en nada, en unas semanitas en enero ya estamos de vuelta aquí en las mañanas de Radio Betis. Ok, felices fiestas y que entréis bien el año. Un abrazo. Hasta luego.